Estados Unidos, 1 de diciembre de 2025. Hoy, un análisis a fondo de varios cambios regulatorios clave. Vamos a ver una nueva directiva del Departamento de Defensa sobre la identificación de sexo, una propuesta para simplificar normas de capital para bancos comunitarios y también el gran debate sobre cómo acelerar el despliegue del 5G. Bueno, empecemos por esto. La primera norma es del Departamento de Defensa y modifica la forma en que se gestionan las tarjetas de identificación. Exacto. Se trata de una regla final, que además es provisional, y que elimina el procedimiento que permitía a jubilados, dependientes y también a contratistas solicitar un cambio de su marcador de género. En el sistema de la base de datos central, el DERS, ¿no? Eso es, en el sistema DERS. ¿Y cuál es el motivo de este cambio tan específico? Pues la norma responde directamente a una orden ejecutiva de enero de este año, de 2025. El título, fíjate, es Defendiendo a las mujeres de la ideología de género extremista y restaurando la verdad biológica en el gobierno federal. Un título que, no deja mucho lugar a la interpretación. Ninguno. Según el texto, esta orden ejecutiva reconoce dos sexos, masculino y femenino, y afirma que, cito textualmente, estos sexos no son cambiables y se basan en una realidad fundamental incontrovertible. O sea que la terminología aquí es absolutamente clave. Totalmente. La norma es casi quirúrgica. Reemplaza explícitamente 3 instancias de la palabra género por sexo y una instancia de marcador de género por código de sexo. Con lo cual, el procedimiento para que una persona eligiera cambiar ese dato queda eliminado. Eliminado. A menos, claro, que se trate de un error administrativo, un error al meter los datos originalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante. La norma entró en vigor de inmediato, el 1 de diciembre, pero el periodo para comentarios públicos es posterior. Dura hasta el 30 de enero de 2026. ¿Por qué esa urgencia? Pues el documento lo justifica afirmando que recibir comentarios públicos antes de aplicar el cambio era impracticable y contrario al interés público. Eso de contrario al interés público suena un poco a cajón desastre, ¿no? Sí, un poco. El objetivo, según el Departamento de Defensa, era evitar confusiones y también el tiempo que se perdería en solicitudes de autodeclaración que, ya sabían que no se iban a procesar una vez que la norma entrara en vigor. Era cortar por lo sano, básicamente. Eso es. Bueno, cambiemos de tercio. Pasamos del mundo militar al de las finanzas. Hay una propuesta importante que afecta a los bancos más pequeños, los llamados bancos comunitarios. Así es. Aquí varias agencias, entre ellas la Reserva Federal y la FDIC, proponen reducir la carga regulatoria para estas entidades. Y lo fascinante es el mecanismo que quieren usar, el Community Bank Leverage Ratio, o CBLR. El CBLR, sí. Proponen reducir el requisito de capital de este ratio del 9% al 8%. Espera, y esto no es nuevo, ¿verdad? A mí me suena que ese 8% ya estuvo vigente en algún momento. Buena memoria, sí. Durante la pandemia de COVID-19, la ley CARES lo redujo temporalmente al 8%. La idea era ayudar a los bancos a que siguieran prestando dinero, que el crédito no se detuviera. Pero esa medida expiró. Exacto, expiró, y el 1 de enero de 2022 volvió a subir al 9%. Esta nueva propuesta lo que busca es hacer que esa reducción al 8% sea, en esencia, permanente. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto para un banco comunitario en el día a día? Pues significa que si cumplen ciertos criterios de tamaño, de simplicidad y mantienen ese ratio de apalancamiento del 8%, se considera que ya cumplen con otros requisitos de capital más complejos basados en el riesgo. Es como un atajo regulatorio. Exacto, es un atajo. El objetivo es que dediquen menos recursos a calcular ratios complicadísimos y más a su negocio principal. Que es prestar a los hogares y a las empresas. Justo. La propuesta también mencionaba un periodo de gracia, ¿no? Sí, y esto es importante. Proponen extender el periodo de gracia de 2 a 4 trimestres. Esto le daría a un banco que, por lo que sea, cae temporalmente por debajo del ratio, pues más tiempo para volver a cumplirlo. Y así no tiene que volver al marco general, que es mucho más complejo. Eso es. Le da un colchón, un poco de aire. Entendido. Vayamos ahora a un tema que nos afecta a casi todo el mundo. La velocidad de Internet en el móvil y el despliegue del 5G. La Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, está analizando los obstáculos.
A ver, el problema central es que, aunque la demanda de datos móviles crece de forma exponencial, mencionan un crecimiento anual del 12% en Norteamérica, y ahora con el impacto de la inteligencia artificial, imagínate. Es una barbaridad. Pues a pesar de eso, la construcción de la infraestructura necesaria como las torres de telefonía se ve muy frenada por regulaciones estatales y sobre todo locales. ¿Y qué tipo de obstáculos son esos? Pues la propuesta detalla varios. Uno de los más llamativos son las tasas que cobran algunas localidades, que la FCC considera desproporcionadas. Dan ejemplos muy concretos, ¿no? Sí, sí, muy concretos. Por ejemplo, en Phoenix, Arizona, hablan de tasas anuales recurrentes por el uso del derecho de paso público que van desde $4,000 a más de $27,000. $27,000. Sí. Y en Scottsdale, también en Arizona, cifras similares, de $7,000 a más de $30,000. Es muchísimo dinero. Y no es solo eso. En Oyster Bay, Nueva York, se exige a los solicitantes que mantengan una cuenta de depósito, un escrow que llaman, de entre $2,500 y $5,000, ¿Para qué? para reembolsar a la ciudad los costes de sus propios consultores. Vamos, que la empresa paga al consultor que contrata el ayuntamiento para evaluarla a ella. Básicamente. Y en Walkersville, Maryland, una tasa de asistencia experta de no menos de $7,500 por una nueva torre. Son cifras muy específicas. Pero no es solo el dinero, ¿verdad? También hablan de los retrasos. Correcto. La FCC tiene unos plazos máximos, los llaman shot clocks, para que las autoridades locales aprueben o denieguen los permisos. Pero a menudo se incumplen, me imagino. Constantemente. Por eso, la FCC está pidiendo opinión sobre una medida drástica. Un remedio de aprobación automática, que llaman Deemed Granted. ¿Y eso qué significa? Pues que si una autoridad local no responde en el plazo que tiene establecido, el permiso se consideraría concedido. Automáticamente. Uf, eso cambiaría las reglas del juego por completo. Totalmente. ¿Y qué pasa con otras normativas locales? Pues también se cuestionan. Por ejemplo, los permisos de uso condicional con límites de tiempo muy estrictos, que obligan a renovaciones que son muy costosas. Y también las regulaciones locales que se basan en preocupaciones sobre la radiofrecuencia, sobre la salud. Ah, el tema de si las antenas son perjudiciales. Exacto. Algo que la ley federal explícitamente prohíbe que regulen las autoridades locales. La FCC está considerando si debería invalidar, hacer un preempt de este tipo de normativas locales. Vale. Pues para terminar, hagamos un repaso rápido a otras decisiones que nos dan una idea de la amplitud de toda esta actividad regulatoria. Empezamos con el IRS, la agencia tributaria. Sí, aquí tenemos una norma final que reduce la tasa que se cobra por solicitar una carta de cierre de impuesto de sucesiones. The State Tax Closing Letter. ¿Y de cuánto es la rebaja? Baja de $67 a $56. No es mucho, pero lo interesante es que el documento menciona que un comentario del público pedía más transparencia sobre cómo se calculaba esa tasa. O sea que a veces la participación ciudadana funciona. A veces sí. Seguimos con la música. Novedades para los artistas. Pues sí, la Junta de Derechos de Autor del Copyright anuncia un ajuste por el coste de la vida a las tasas de royalties. Esto es para la fabricación y distribución de fonogramas, o sea, discos físicos y descargas permanentes. ¿Y cuáles son las nuevas tarifas? A partir de 2026 serán de 13,1 céntimos por obra y 2,52 céntimos por minuto. Y para terminar, una historia de modernización muy concreta. Sí, esta es curiosa. La Guardia Costera propone cambiar la regulación de un puente ferroviario en Nueva Jersey, el Point-No-Point Railroad Bridge, sobre el río Passaic. ¿Y qué proponen? Pues permitir que el puente sea operado de forma remota desde un centro de control a muchos kilómetros de distancia. Vaya, automatización pura y dura. ¿Y cómo se aseguran de que sea seguro? El sistema es bastante completo. Incluye 8 cámaras, radar marino, sonar y también sensores AS. Con esto ya no se necesitará un preaviso de 4 horas para abrir el puente. Funcionará a la señal. ¿Y si algo falla? ¿Si se va la luz o hay niebla? Está todo previsto. El documento detalla las condiciones en las que el sistema remoto se consideraría fallido. Por ejemplo, si la visibilidad de las cámaras se degrada. En ese caso, personal cualificado debe llegar al puente en menos de 60 minutos para operarlo manualmente. Hay un plan B, humano. Siempre.
Entonces, ¿qué nos dice todo esto en conjunto? Hemos visto un cambio en el lenguaje sobre identidad en el ejército, ajustes en la regulación financiera para aliviar la carga de los pequeños, y una tensión muy fuerte entre el control local y la necesidad de una infraestructura tecnológica nacional. Lo que vemos es el reflejo de un gobierno en constante movimiento, que va adaptando sus reglas a directivas políticas, a realidades económicas como fue una pandemia y avances tecnológicos. Avances que van desde el 5G hasta, fíjate, la operación remota de un puente. Es un microcosmos del proceso de gobernar. Lo que nos deja una reflexión final. Hoy hemos visto cómo se ajustan las normativas en respuesta a la política, la economía y la tecnología. Esto lleva a una pregunta más amplia. En un mundo que cambia tan rápido, ¿con qué frecuencia deberían revisarse estas reglas del juego para que no se queden obsoletas? Y sobre todo, ¿quién debería tener la última palabra en ese proceso de revisión continua?